7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Aníbal, un saludo para su merced, igualmente para todos. Hoy es 1 de marzo, empieza el tercer mes del año y pues obviamente además de ser un referente desde el punto de vista, digamos, temporal, también es importante, Aníbal, decir que hoy es el Día Mundial de la No Discriminación. Es una fecha que el mundo dedica esencialmente para impulsar, erradicar y obviamente decir no a las desigualdades relacionadas con discapacidad, orientación sexual, raza, por supuesto, ideas, condiciones. Y me parece que es muy importante hablar de estas cosas dentro de un componente que a todos, absolutamente a todos los debe involucrar. ¿Usted ha sido sujeto de discriminación o de maltrato en alguna condición, Aníbal? Pues doctor, creo que no, pero sí conozco de casos de personas que desafortunadamente sufren de este tipo de situaciones. Sandra, un saludo para su merced. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, doctor Igual, Carlos Francisco. ¿Cómo está usted? Es interesante esto porque a veces uno como que normaliza este componente de la discriminación, del dejar de lado por la forma de pensar, por el dejar como el retirarse uno, incluso autocensurarse, porque considera que en algunos espacios no tiene, digamos, la posibilidad de decir las cosas como son, o potencialmente hay gente que dice, no, yo por allá no voy porque allá me van a rechazar. Y entonces eso, sin duda, es lo que debe naturalmente erradicarse. Y el mundo, digamos, desafortunadamente, de manera casi silenciosa, dedica hoy, 1 de marzo, para hablar del tema. Nos acompaña el doctor Carlos Parra Duzán. Él es el director del Instituto Nacional para Ciegos y resulta que él pues, es una persona en condición de discapacidad, es una persona invidente, con muchísimas ejecutorias, pero pues sabemos que la población, específicamente en condiciones de discapacidad y concretamente quienes tienen limitaciones visuales severas, pues tienen sin duda mucho que decir en este campo. Tomamos obviamente el caso de las personas con limitaciones desde el plano visual, pero hagámoslo extensivo a las personas en condiciones de discapacidad, porque sin duda aquí tenemos mucho de qué hablar y vuelvo a decir con qué referenciarnos como el mea culpa o sencillamente también porque hemos sido discriminados. Doctor Parra, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo es en esto de este tema. Usted ha sido un abanderado y lo conozco hace muchos años, justamente hablando de esto, del tratar más o menos de generar igualdad, de generar equidad, no solamente en las personas que tienen su misma condición, sino también para todas las personas en condición de discapacidad en el país. Muy buenos días, doctor Carlos Francisco. Igualmente saludar a todos los televidentes. Qué bueno que me han invitado en el día de hoy para hablar del Día Internacional de la Cero Discriminación, porque estamos Naciones Unidas, en principio lo declaró en el 2013 y desde el 2014, cada 1 de marzo se conmemora, a veces se dedica al tema de salud, pacientes, SIDA, pero en general digamos que el día, la intención es aprovecharlo para que todas las personas encontremos cero discriminación en el trabajo, cero discriminación en la educación. Es como un propósito. Y ahora que usted, doctor, hacía la ronda y le preguntaba a sus compañeros si lo han discriminado, pues muchas veces la discriminación es silenciosa, digamos, si no pertenecen a cierto club de Bogotá, pues tácitamente es una discriminación porque allá van solamente los que tienen, allá lo evalúan y a lo mejor no le dan la membresía en ese club porque no clasifica, o digamos a veces si no lo llevan a uno en una carrera a cierto barrio, pues es una discriminación silenciosa,
pero al fin no deja de ser discriminación. Digamos que no es que le digan a uno lo voy a discriminar y no lo quiero porque eres ciego. Pues no es así tan flagrante y tan abierta, porque pues también sería problemático, pero la discriminación muchas veces es indirecta, silenciosa, digamos que a veces ni se dan cuenta, a veces ni siquiera hay mala intención. Digamos que cuando se hace un edificio y no tiene accesibilidad para las personas en silla de ruedas, le hicieron todo con escalera, no hay rampa, pues eso es discriminar, porque no me permiten o no les permite ingresar. Entonces no necesariamente tiene que ser con mala leche, con mala intención. Puede que se les haya olvidado, pero en últimas termina reduciendo, termina menoscabando el ejercicio de los derechos, entonces termina siendo discriminación. Por eso Naciones Unidas y la ONU dice que desafortunadamente cada vez más estamos en un mundo más desigual, o sea, las desigualdades, en lugar de irse reduciendo, se van ampliando, cada vez va habiendo más distanciamiento, y por eso se produce más, la exclusión, y por eso este día se dedica a la cero discriminación, a ver si trabajamos, y por eso en Colombia la ley 2281 acaba de crear el Ministerio de la Igualdad. Todavía no está en funcionamiento, pero esa es la idea, doctor Carlos Francisco, que luchemos por una sociedad más igualitaria y donde encontremos cero discriminación en el trabajo, como en este programa. Podemos participar las personas con discapacidad con cero discriminación. Hay una cosa que me llama la atención, doctor Parra. Este país está lleno de normas, está lleno de leyes, está lleno de prerrogativas en el papel que desafortunadamente no se cumplen. Centrémonos un poquito en las personas en condición de discapacidad. Desafortunadamente aquí la condición de discapacidad se asocia de manera específica con enfermos, y esa enfermedad pues no solamente limita desde el plano social, sino también es un factor de rechazo, de conmiseración, incluso mucha gente en el asunto de pensar que está haciendo bien, lo que hace es tratar de lanzar a la persona a un nivel de inutilidad que desafortunadamente desdice de esto de los componentes de igualdad y de los componentes de no discriminación. Hablemos, por ejemplo, frente a esto. Uno sabe, por ejemplo, doctor Parra, que muchas veces en la misma consulta médica, una persona que llega no encuentra, digamos, en los hospitales los accesos, los componentes de habilitación, se quedan en el papel, no hay un acceso, no hay una rampa, no hay una ambulancia, no hay una silla de ruedas. Una persona que tiene que ir a un hospital que queda distante, pues tiene que irse en Transmilenio, no encuentra, digamos, la forma, y muchas veces pierden las citas porque no tienen cómo llegar. Ese tipo de cosas, ¿cómo hacemos para abordarlas? Porque vuelvo a insistirle, doctor Parra, aquí lo que hemos hecho es normalizar eso porque nos parece como normal. Hablemos específicamente de esa condición, digo casi normal, en la que la condición de discapacidad se asocia esencialmente con enfermedad y con inutilidad. Sí, generalmente, doctor, pues como una de los caminos a la discapacidad es alguna patología, entonces se piensa que la persona está enfermo, pero pudo haber sido un tema hereditario, un tema de accidente, un tema de conflicto. En fin, hay muchas causas de la discapacidad, pero sí, faltan muchos protocolos, muchas veces de atención, de cómo pueden atender a una persona con discapacidad. Pues digamos que hay en principio filas preferenciales, pero pues digamos que ya en una EPS o en una tema de salud, pues todos van con su dolencia, y digamos que esos protocolos no están tan claros. Hace poco vimos aquí en Bogotá un señor con cirugía y en ambulancia que le tocó ir al banco a cobrar la pensión, precisamente porque ni siquiera se tuvo en cuenta su condición y se le exigía acto de presencia en el banco para cobrarla. Entonces encontramos muchas dificultades a la hora de reclamar los derechos, de buscar como ese llamado a la ciudadanía, y que tengan en cuenta esas situaciones de discapacidad, dependiendo, hay varios factores de vulnerabilidad de distintas personas. Digamos que en Colombia es curioso, ni siquiera la discapacidad es el factor de mayor discriminación. El mayor factor de discriminación realmente es la pobreza, o sea, se discrimina más por pobreza que por discapacidad. Entonces
como fuimos colonia, aún subyacen muchos criterios de discriminación como la raza, la condición económica. En el caso concreto de las personas invidentes, de las personas ciegas, ¿cómo es la situación, por ejemplo, laboral? Pues conozco, porque pues es gran parte de mi especialidad, que las personas en condición, digamos, de baja visión, sin duda tienen unas habilidades, tienen unas condiciones, tienen unas capacidades altísimas. Sin embargo, el desempleo es terrible, porque la gente piensa que son inútiles. Hablemos cuál es la situación real, usted que está metido en esto y que ha sido un luchador de todas las horas para tratar de contrarrestar, digamos, estos efectos sociales, porque nos compromete a todos, de la población en su misma condición, Carlos. Sí, ha tocado un tema, doctor Fernández, sensible, que es el tema de inclusión laboral. Digamos que el tema de empleabilidad para todos los colombianos está difícil, pero más para las personas con discapacidad, porque entre otras cosas, de discapacidad visual, sobre todo las personas ciegas, de baja visión, hay un imaginario de los empleadores que se les va a accidentar, que mejor dicho, se van a meter en un problema con la ARL, pues porque la persona no ve, que no hay accesibilidad. Entonces digamos que ha sido muy difícil este tema de la empleabilidad, y a veces la persona está preparada, pero por ejemplo las plataformas digitales o los software que va a tener que manejar en la empresa no son accesibles. Entonces toca adaptar el puesto de trabajo, pero claro que la tecnología también nos ha traído a las personas ciegas muchas ventajas para poder trabajar, digamos, escanear el documento, lectores de pantalla que ya podemos escuchar el documento por los parlantes del computador, ya podemos manejar los teclados, ya podemos elaborar un documento. Eso, digamos que la tecnología nos está facilitando, y falta como unir las piezas para que realmente entre empleadores, entre el Estado como mayor empleador de personas ciegas, podamos encontrar o ir bajando el porcentaje hasta encontrar cero discriminación en el empleo para las personas ciegas y de baja visión. Esto incluso, doctor Parra, pues me pega muchísimo desde el plano social en los colegios, porque aquí existe, digamos, una teoría, vuelvo a decir, bultos de papel en los que hablan de la inclusión escolar en los niños con limitaciones, etcétera, pero a la hora de la verdad, eso es, iba a utilizar una palabra que yo sé que Aníbal y Sandra me la cuestionan, pero pues eso es chimbo, eso no funciona, y uno ve esas mamás con esos niños tratando más o menos de llevarlos, de no sé qué, pero casi como que les hacen un favor por recibirlos, como si fuera, digamos, un elemento de segunda, cuando sabemos que las capacidades residuales muchas veces superan en algunos casos, digamos, las de las personas que en teoría están normales. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esa población? Porque las personas con estas limitaciones son sujetos de bullying, de desprecio, de descalificación, de abandono inclusive, y por supuesto de un factor que a nivel familiar se convierte, digamos, en un elemento disruptor. Una mamá que tiene que cuidar permanentemente a este niño, que no sabe qué hacer con él porque no hay las opciones, pues deja de trabajar, y reciclamos esa pobreza de la que usted habla. ¿Cómo hacemos para romper ese círculo, doctor Parra? Porque la verdad es dramático, y más pues ahora en donde las redes nos imponen unos criterios de belleza, de normalidad y de pendejadas que definitivamente dejan a esta población por fuera. Sí, pues doctor, ciertamente en el sistema educativo actualmente se obliga a que los niños ciegos y las niñas con discapacidad vayamos a colegios regulares. Ya no hay colegios para ciegos ni colegios para sordos, sino tenemos que ir a colegios regulares, y muchas veces uno va a una visita técnica desde el INSI y están en el descanso y es difícil, están los 4 niños ciegos hablando sentados en una esquina del patio, pero realmente el verdadero propósito de la educación inclusiva, o sea, que se incluyan con los niños que no tienen discapacidad, es difícil porque hasta en el recreo los juegos a veces no son compatibles, entonces no están jugando fútbol ni baloncesto. Realmente el propósito de esa teoría
de la educación inclusiva es difícil. A veces terminan en el aula de apoyo, en el aula tiflológica, en el aula especial y no en el aula regular con el profesor de aula que le explica a los 30 niños que ven y a los 2 que están integrados en ese salón. Es difícil, pero sí luchamos capacitando docentes, generando estrategias pedagógicas para enseñarle a los niños ciegos, a los niños y a las niñas, mandando material en braille, creando libros, audiolibros, libros digitales para que los niños puedan leer, creando todas las estrategias para que los niños puedan asistir al sistema regular de educación del Estado colombiano y no los tengamos que segregar en guetos, en colegios únicamente para ciegos, que ya lo prohíbe la Corte. Tenemos que ir a la educación regular y que los niños que ven, que no tienen discapacidad, se acostumbren en el día a día, en su cotidianidad, a interactuar con niños ciegos. Ese es el propósito de la educación inclusiva. Pues doctor Parra, pues la verdad, esto es un tema que deberíamos tocar en las casas, en los comedores de las familias, mientras charlan, mientras miramos, tratar de inducir que, por ejemplo, las sillas estas del Transmilenio, estas sillas que están reservadas para las personas que tienen limitaciones, que se respeten, que los parqueaderos que están marcados azules, la gente no haga trampa, ¿no? Pues es que yo conozco personas, por ejemplo, que se hacen llevar en una silla de ruedas en un aeropuerto simplemente para pasarse la fila. A mí eso me parece absolutamente indignante. Yo trabajo con personas en condición de discapacidad, es mi área de especialidad y la verdad es que yo creo que usted, que ha avanzado tanto, porque hemos tenido oportunidad de compartir en muchos espacios para tratar justamente de vencer esto, pues definitivamente tenemos una frustración macha, mientras que el país habla una cantidad de bobadas y cosas de estas. Yo creo que esto que me compromete, que lo compromete a usted, Carlos, que nos compromete a todos, definitivamente debería ser un elemento de reflexión. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto a todos ustedes, simple, revise usted su condición de actuar, bien sea a favor o en contra, porque la discriminación positiva también existe. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su comportamiento frente a las personas que tienen algún tipo de limitación, frente a las personas que por alguna condición son sujetos siempre de rechazo, por su sexo, por su condición económica, por su color, por su condición de discapacidad, por cualquier cosa? Nosotros estamos normalizando algo que definitivamente nos avergüenza, pero que desafortunadamente, o mejor, de la cual nosotros podemos ser también sujetos pasivos, porque estoy casi seguro que en algún momento, bien porque nos autorregulemos o bien sea porque alguien nos discrimina de manera insensible, somos también, digamos, efectores por un lado, pero al mismo tiempo receptores de estas condiciones. Revisemos, porque en este mundo debemos caber absolutamente todos. Hoy, 1 de marzo, debería ser todos los días, pero hoy, 1 de marzo, pues una fecha que el mundo dedica para que hablemos de la no discriminación, con algo que nos compromete. ¿De cuándo acá?